Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. El monasterio de Nuestra Señora de Soterraña se encuentra situado en la localidad segoviana de Santa María la Real de Nieva, una localidad que fue establecida a finales del siglo XIV tras el descubrimiento por parte de los lugareños de una imagen de la Virgen que, según la tradición, había sido escondida durante la invasión musulmana de esta parte de la península ibérica allá a comienzos del siglo VIII. A partir del descubrimiento de esa imagen, la reina del momento, Catalina de Lancaster, esposa de Enrique III de Trastámara, decidió establecer una comunidad monástica bajo el control de la orden dominica que utilizase ese monasterio como punto de partida para la creación de esta nueva villa de Santa María la Real de Nieva. Esa comunidad se puso en marcha y con cierta premura logró alcanzar una cantidad de vecinos importante, sobre todo atrayendo tanto a aquellos que ya vivían en el entorno como a los numerosos peregrinos que quisieron acudir a rendirle culto a esta imagen redescubierta. Con todo, el monasterio que podemos encontrar hoy, situado al sur de la iglesia, es una construcción un tanto más tardía respecto a la creación de la villa de Santa María la Real de Nieva, puesto que las obras que hoy podemos contemplar probablemente son el fruto de una ampliación realizada ya a partir de 1414, por tanto más de 20 años después del descubrimiento de la imagen, y cuando aún Catalina Lancaster estaba viva, ejerciendo como regente de su hijo, un niño, Juan II. La construcción de este monasterio, pegado, insisto, a esa iglesia, que a su vez es una ampliación del primitivo templo, había de convertirse en ese momento en todo un referente de la escultura que en ese momento se trabajaba en estos ámbitos claustrales de la Castilla del primer cuarto del siglo XV. Y eso es indudablemente el elemento que hace más atractivo a este monasterio. Toda esta sucesión de capiteles ricamente decorados que constituyen los cuatro laterales, los límites de las cuatro pandas del claustro del monasterio. Es cierto que no nos vamos a detener en el estudio minucioso de cada uno de sus capiteles. Quizás lo hagamos en un paseo por la sierra posterior. Pero hay algunas ideas importantes que hemos de retener. La primera es que esta es una obra donde el impulso de la reina, y a su vez regente de su hijo Juan II, de esa monarca Catalina de Lancaster, está presente de una forma notable. Y eso que la reina falleció en 1418 y la obra sería concluida década y media más tarde, ya reinando su hijo, que se involucró claramente en mantener el proyecto que había lanzado su madre. Hemos de pensar que en esos tiempos de la regencia que ejerció Catalina Lancaster en nombre de su hijo Juan II, buena parte de esa regencia se desarrolló desde Segovia, puesto que Catalina consideró que un lugar seguro para la residencia del jovencísimo Juan II era el Alcázar de Segovia. Hicimos una sierra de historias al respecto. Lo interesante está en que Santa María la Real de Nieva tenía la ventaja de esa cercanía a la ciudad de Segovia, de modo que la aparición de esa imagen, una aparición en los tiempos en los que aún vivía el esposo de Catalina Lancaster, Enrique III, la aparición de esa imagen en la cercanía de una de las ciudades favorita de los monarcas resultó providencial para poder hacer ese vínculo entre la que aspiraban que fuera la sede cuasi permanente de la corte, Segovia, y este lugar de culto mariano que podía estar vinculado directamente con los monarcas y tras el fallecimiento de Enrique III, sobre todo con la figura de la reina regente, Catalina de Lancaster. Otra idea es que cuando estamos observando estos capiteles,
Estamos hablando de una obra, como decía antes, desarrollada entre 1414 y 1432, cuando sabemos bien por los libros de texto que en la Toscana italiana ya se ha puesto en marcha la recuperación del mundo clásico. Aquí seguimos dentro de unas tradiciones artísticas medievales. No ha de sorprendernos. Recordemos una vez más, y hemos dedicado numerosas sierras de historia al respecto, que esa recuperación del mundo clásico fue algo muy anecdótico y muy específico de una parte concreta de Italia, que es la Toscana, con su cabeza principal en Florencia, y que esa recuperación del mundo clásico se expandió por el resto de Italia muy lentamente, llegando de forma efectiva a Roma ya a finales del siglo XV. Por tanto, cuando habían transcurrido casi medio siglo de la construcción de este monasterio de Santa María la Real de Nieva. Pero es que ese auge de las formas clásicas no habrían de expandirse fuera de Italia de forma rotunda, de forma absoluta, hasta posterior al saqueo de Roma de 1527, es decir, un siglo más tarde de lo que se está haciendo en Santa María la Real de Nieva. De modo que estos capiteles con esas formas artísticas no responden a una especie de conservadurismo artístico extraño por parte de estos escultores segovianos, sino que encaja perfectamente en las modas de las vanguardias artísticas que en ese momento se estaban desarrollando no solo en este área de Castilla, sino en toda la Europa occidental, con la excepción, como decíamos antes, de la Toscana italiana. Es decir, Santa María la Real de Nieva es un ejemplo notabilísimo de cuáles eran las formas escultóricas dominantes en la cristiandad occidental en esa primera mitad del siglo XV. Solo si entendemos que estamos ante esa vanguardia artística es donde podemos sacarle más provecho a la comprensión de la visita de este monasterio. Y un tercer elemento es el propio desarrollo iconográfico, que ya hemos dicho vamos a tratar por extenso en otro paseo por la sierra, pero donde no hay un programa que consideremos un relato continuado. Os va a sorprender la alternancia de motivos heráldicos con otros puramente florales, con representaciones de figuras humanas que bien pueden ser miembros de la nobleza o gentes vinculadas al mundo del campesinado, y por supuesto la presencia constante de símbolos heráldicos vinculados inevitablemente al reino de Castilla y León y de forma específica a la reina Catalina de Lancaster, cuyo emblema heráldico favorito, la piña, es una constante, no solo en este claustro del monasterio, sino también en la propia iglesia, ampliada al mismo tiempo que se estaba construyendo este claustro. El resultado es un programa iconográfico cuya lectura en su conjunto resulta un tanto compleja. Nos atreveremos en un futuro a tratar de plantear cómo entender esa lectura, pero que en cualquier caso sí nos permite entender ciertos elementos de los artistas de este momento que se han encajado perfectamente, como decíamos antes, en las vanguardias artísticas de este momento, en el que era importante un alto grado de naturalismo. Ojo, esto no es una tradición clásica, esto es algo que en el mundo medieval ya se venía recuperando, ese gusto por el naturalismo desde 2-3 siglos atrás, un gusto por el naturalismo que en muchos casos tiene cierta exageración, lo que permite, por un lado, demostrar que no estamos ante figuras reales, sino ante representaciones. Evitamos así cualquier desliz hacia la idolatría, pero que al mismo tiempo es un naturalismo en esa exageración que permite enfatizar ciertos rasgos más de sentimiento, de pasión. Entonces, cuando observamos desde elementos bíblicos, el árbol del pecado con Adán y Eva, la anunciación de la Virgen, no son figuras estáticas, son figuras que transmiten sentimientos, que transmiten pasión. Por tanto, este monasterio encajaría perfectamente en esa vanguardia artística que, desde el mundo borgoñón a finales del siglo XIV, a partir de 1380, había comenzado a diseminarse por toda la Europa occidental y que ya vemos plenamente consolidada en este mundo castellano para estos años 10-20 del siglo XV.
De nuevo, no ha de sorprendernos. Recordemos que una de las puertas que abre la llegada de toda esa vanguardia artística, fruto de las innovaciones borgoñonas, al mundo de la península ibérica, tanto a la corona de Aragón como a la corona de Castilla, fue la familia Luna, primero el Papa Luna, que en su traslado a la corona de Aragón se hace acompañar por algunos de estos artistas emigrados desde Borgoña, y más tarde su sobrino nieto, el condestable de Castilla, el futuro condestable de Castilla, Álvaro de Luna, que además era el tutor y protector del rey niño Juan II desde muy pronto, de modo que ese gusto por estas novedades artísticas las podía tener ya la reina Catalina Lancaster, tanto por sus orígenes de más allá de los Pirineos, pero sobre todo por la influencia de todos estos artistas borgoñones, que desde comienzos del siglo XV habían comenzado a acudir a la corte primero de Aragón y luego a la corte de Castilla. En cualquier caso, el resultado es un espacio que nos puede sorprender. Nos puede sorprender porque desde el exterior uno no espera encontrarse esta riqueza escultórica. Ojo, que si en lugar de acceder al monasterio lo hiciéramos a la iglesia, y quizás algún día tengamos que plantearnos un programa parecido. También en el pórtico principal de la iglesia hay una riqueza iconográfica notable, pero que al mismo tiempo, insisto, pensando en la fecha de la construcción y con unos estereotipos asociados a los libros de texto más habituales de la historia del arte, podríamos esperar algo más, entre comillas, clásico, arcos de medio punto, órdenes más clásicos, los jónicos, dóricos, corintios, y sin embargo estamos ante una estructura claramente medieval, con esa iconografía que indudablemente bebe de ese mundo medieval, pero de ese mundo tardomedieval, donde lo importante era el enriquecimiento de las figuras, dotándoles de más sentimiento, de más pasión. Ahí es donde radica la belleza de este monasterio. Nos permite entender cómo funcionaba realmente el arte en la corona de Castilla en esa primera mitad del siglo XV y, si queremos por extensión, durante todo ese siglo XV y comienzos del siglo XVI. De modo que recorrer el monasterio de Santa María la Real de Nieva nos garantiza, gracias a su bastante buen estado de conservación, poder introducirnos en esas formas artísticas de este periodo, alejándonos de los estereotipos de los manuales de texto y, sobre todo, cuando ya nos detenemos en esa lectura fina de cada uno de los capiteles, empezar a descubrir los elementos asociados a esa sociedad de la primera mitad del siglo XV. Pues como decía antes, no solamente están los motivos menos parlantes, como puedan ser todo tipo de elementos florales, sino todas esas representaciones de heráldica, que indudablemente nos hablan de relaciones políticas, pero sobre todo los personajes que aparecen, ya sean los nobles entrando en batalla o en actividades de caza, ya sean los campesinos con las actividades más variopintas, agrícolas, artesanales, de comercio. La imagen que este monasterio nos ofrece de ese mundo cotidiano de comienzos del siglo XV es absolutamente portentosa. Y por eso, después de este recorrido que hemos hecho por la totalidad del claustro para presentar la obra en su conjunto, sí que parece oportuno plantearse un nuevo paseo por la sierra dedicado al análisis fino de cada uno de esos capiteles.